Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bendiciones que nos podemos reunir un nuevo miércoles para aprender de su palabra. Así que espero que usted disponga su corazón en esta noche. Es una bendición que el Señor tiene cuidado de nosotros y que Él nos ayude a comprender más su palabra. El tema de esta noche, para continuar con la parte de la administración del alma, es la entrega de la voluntad. Hemos venido tocando a lo largo de estos últimos miércoles lo importante que es entender qué es nuestra alma. Y veíamos el rema por la palabra de Dios, ¿verdad? Como último tema en el cual debemos de ser llenos. Definitivamente que no estamos solos. Definitivamente que tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda, nos va a ayudar en este caminar. No se desanime, porque definitivamente que el cambio de nuestras almas no es de la noche a la mañana, es un proceso. Y pues tenemos la figura, ¿verdad?, de la conquista de Canaán. Canaán es figura de nuestra alma. Israel tenía que entrar a sacar a los invasores. Igual nosotros tenemos que sacar a aquellos invasores a los cuales le hemos cedido derechos en nuestra alma y que tienen que salir para que seamos libres. Nuestra vida va a ser diferente hasta que nuestra alma esté sana. Mientras nuestra alma no esté sana, nuestra alma va a ser un alma insatisfecha. Quiero que me acompañe al libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8, que es con la cita bíblica que vamos a comenzar en esta noche. Salmos 40, versículo 8. Salmos 40, versículo 8. Amén. Salmos 40, versículo 8. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Oiga, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Me deleito en hacer tu voluntad. O el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dios mío, tu ley está dentro de mí. ¿Dónde está explicando el salmista que está la ley? En el alma. Venimos de estudiar lo importante que es llenarnos del logo. Amén. El logo tiene que estar donde, en nuestra alma, para que se vuelva el rema. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, disponer nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestros sentimientos a tu palabra. Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayudes a rendirnos por completo. Atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera mover en los aires, todo estorbo que quiera distraer, Señor, desde este lugar, en este momento, el enseñar tu palabra, como mi hermano que está en su casa, o que está de camino, o que está en donde esté, Padre, que quites cualquier estorbo. Amén y amén. Entonces, ¿qué es la voluntad? La voluntad es una facultad del alma que nos mueve a hacer o no hacer algo. Recuerde, el alma está dividida en tres partes. Está con el conocimiento, que es la mente, la voluntad, que son las decisiones, amén, la voluntad el que nos mueve, y los sentimientos. Entonces, la voluntad es una facultad del alma que nos mueve a hacer o no hacer algo. Nos mueve a hacer algo, bueno, yo estoy alegre, voy a felicitar a alguien, yo estoy alegre, voy a salir a hacer una cosa, yo estoy alegre, voy y hago aquello. Yo estoy enojado y entonces la voluntad en mi alma es el que me lleva a hacer o no hacer algo. Por eso, oiga, es hacer o no hacer. Porque probablemente uno esté enojado
Y hay momentos que uno se acuerda que la palabra de Dios dice que nos esperemos, que la palabra blanda aplaca la ira. Y hay otros momentos que se nos olvida y lo que hacemos es seguir incendiando ese fuego. O si estamos tristes. Algunos en esta facultad del alma es, bueno, estoy triste, voy a salir, voy a despejarme, voy a hablar con alguien, voy a encender la televisión porque tal vez necesito distraerme, voy a escuchar música, voy a leer la Biblia, o simplemente no hago nada, me acuesto, me encierro, me pongo a llorar, etc. Es la facultad del alma. Oiga, la voluntad es la facultad del alma en hacer o no hacer algo. Entonces, Dios cuando crea al hombre, lo creó con la capacidad de elegir. Y cuando hablo de hombre, hablo de creación en la cual va incluida la mujer. Amén. Es como cuando se habla de humano, cuando se habla de humano, se está hablando de una creación. Solo porque diga humano y termine en O, no significa que se está hablando solo del hombre. Amén. ¿Sí? No significa que solo se está hablando del hombre, se está hablando también de la mujer, porque está hablando de la creación. Sí, estamos viendo, bueno, otro tema, ¿verdad? Es otro tema, las palabras inclusivas. No, aquí no hay cabida de eso. Ok, bueno, entonces Dios crea al hombre con la capacidad de elegir, pero el hombre eligió mal. ¿Sí? No, porque no hubo una elección. Por eso usted y yo nacemos con una naturaleza caída, porque allá Adán, que fue el que pecó, y fíjese, porque la primera que peca es Eva, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es al hombre que se le pone la responsabilidad del pecado? Porque Dios hizo con orden las cosas. Y a quien se le dio autoridad fue al hombre, no fue a la mujer. Amén. Entonces, y esto al día de hoy ha acarreado graves consecuencias. Amén. Si no, miremos todo lo malo que pasa en este mundo, ¿verdad? Lo inmoral, la violencia que estamos viviendo. Por todos lados hay tiroteos, muertes de inocentes, por la maldad de alguien. En cualquier lado estamos en una situación muy, muy delicada. Así que, bueno, vamos a ver cuáles son las fases de este acto voluntario. Recuerde, Dios creó al hombre con la capacidad de elegir. Le dijo, de todo árbol podéis comer, menos del árbol del bien y del mal. Le dio una prohibición, le dio un mandato. El hombre eligió cumplirla o no, y ya sabemos que no la cumplió. Ahora, vamos a ver 6 fases, si no estoy mal, 6 fases del acto voluntario. Primero, o literal A, representación previa del acto y sus resultados. Oiga, representación previa del acto y sus resultados. Entonces, antes de actuar, pensamos en aquello que vamos a realizar y sus resultados. Un acto voluntario. Amén. Un acto voluntario es, antes de actuar, pensamos en aquello que vamos a realizar y sus resultados. Pero, ¿cuántas veces nosotros hacemos las cosas por un impulso? ¿Sí? Por un impulso. Estamos hablando, el tema es la entrega de la voluntad. ¿Por qué la entrega de la voluntad? Porque el apóstol Pedro decía, sed sobrios. ¿Qué es sed sobrios? Sobrio es aquella persona que está en sus 5 sentidos, que sabe lo que está haciendo, que entiende que hay consecuencias. El ebrio o el no sobrio es todo lo contrario.
Entonces nosotros tenemos que llegar a este momento en el cual, antes de actuar, debemos de pensar en aquello que vamos a realizar y sus resultados. Eso es una sobriedad, es la entrega de nuestra voluntad. Cuando es el Espíritu Santo el que domina, el que nos alerta, amén. Y muchas veces, y en muchas ocasiones, antes de que vayamos a hacer algo, hay una alerta de parte del Espíritu Santo. ¿Qué vas a hacer? No hagas eso. ¿Por qué? Porque ahí viene el segundo punto, que es deliberación o conflicto. Se examinan los motivos que nos mueven a actuar. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo quiero hacer esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quiero hacer aquello? Etcétera. Se examinan los motivos. Fíjese que cuando uno va a hacer algo que uno sabe que no es correcto, empieza un debate, ¿verdad?, entre nosotros. Y en ese momento en el cual estamos con que lo hacemos o no lo hacemos, mientras estamos buscando algo, mientras estamos pensando algo, queremos decir algo o tenemos un pensamiento que no es agradable al Señor. Entonces, en la deliberación o conflicto se examinan los motivos que nos mueven a actuar. El tercer literal es decisión. Cada uno resuelve en sentido determinado, o cada uno resuelve en sentido determinado, o se decide lo que va a hacer. ¿De quién es la elección o la decisión? Nuestra. Amén. Es nuestra decisión el hacer algo o no. Hoy ya no tenemos excusa. ¿Sabe por qué? Porque la palabra dice que nosotros antes estábamos muertos al pecado. Es decir, el pecado gobernaba sobre nuestras vidas, y esto de estar muertos al pecado o que gobernaba nuestras vidas, en otras palabras, es que éramos esclavos del pecado. Ahora el Señor nos ha liberado y ahora usted y yo no somos esclavos del pecado. El pecado ya no tiene poder sobre nuestras vidas. Entonces ahora nosotros tenemos la elección o la decisión de hacer algo. ¿Qué más? Literal D, ejecución. Amén. Ejecución. Cuando se lleva a la práctica aquello por lo cual se ha decidido. Oiga, cuando se lleva a la práctica aquello por lo cual se ha decidido. El acto voluntario, cuando se queda en decisión, está incompleto. Repito, el acto voluntario, deme un minuto, está dándonos problemas estas baterías, déjeme cambiarlo rápidamente. Amén. Ok, repito, el acto voluntario, cuando se queda en decisión, que es el punto anterior, está incompleto. Oiga, y esto es para lo bueno y para lo malo. Amén. Muchas veces hemos dicho o se nos han dicho, la intención es lo que cuenta. Mire, si usted quiere hacer las cosas bien pero no lo hace, ¿quedó en qué? En intención. ¿Y qué dice la palabra? Bueno, que aquel que sabe lo que es bueno y no lo hace, le es pecado. Pero eso no es una puerta o no un libertinaje para ir y pecar. Ah, bueno, es que la verdad que tengo acercamiento al Padre y su palabra dice que si yo pido perdón voy a ser perdonado. Mire, tengamos cuidado en caer en libertinaje. Entonces, ejecución es cuando se lleva a la práctica aquello por lo cual se ha decidido. Porque llegó un momento en el cual yo o decido pecar o decido consagrarme. Pero muchas veces tenemos una excusa. Hermano, no sé en qué momento, pero ya estaba pecando. Me di cuenta después que pequé. No, llevó por una pasión, por un enojo, por una tristeza, por una nostalgia, por un montón de cualquier cosa nos pueden llevar a pecar.
Pero ¿por qué muchas veces se nos es más fácil tomar una mala decisión que una buena decisión? Porque para una mala decisión somos prestos a hacerlo y decimos, no sé en qué momento lo hice. Pero para tomar la decisión correcta, ¿por qué nos cuesta tanto? Voy a consagrarme, voy a servirle al Señor, voy a orar, voy a hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, ya no voy a ver tal cosa. Si usted tiene algún problema con algo, pues quítelo. Si es un programa de televisión, cámbielo, bloquéelo. Si es alguna aplicación en su celular que lo lleva, elimínela, bloquéela. No tenemos excusas. Hoy decimos con la tecnología, llama un montón de cosas. Pero así como las cosas las tenemos a la mano hoy con la tecnología, también las disposiciones para poder quitar algo lo tenemos a la mano y punto. Así de simple. Muchas veces nosotros somos los que le damos vuelta a las cosas. No, hermanos. Tenemos también la forma en la cual poder evitar. Si no queremos, entonces estamos decidiendo y estamos llevando a la ejecución de no querer cambiar nuestras vidas. Literal todo acto voluntario está influenciado por un pensamiento, por mente, conocimiento, o por un sentimiento, alegría, tristeza, enojo, etc. Entonces, la voluntad actúa de acuerdo a un pensamiento o al conocimiento y actúa de acuerdo a un sentimiento. Es decir, la voluntad por sí sola no va a actuar. Necesita ser influenciado por el conocimiento. Yo lo he explicado en otras ocasiones. ¿Qué dice la ciencia con respecto al agua? Dice que es bueno que tomemos tantos litros al día. Entonces, ese conocimiento me lleva a mí a tomar agua. ¿Qué me dice la medicina? Que no debo de comer tantas sodas. No puedo tomar tantas sodas porque daña los riñones, daña, etcétera, los dientes, etcétera, se me sube el azúcar. Entonces, por un conocimiento, ¿sí? Si estoy enfermo, etcétera, eso me lleva a tomar una decisión. Entonces, todo acto voluntario está influenciado por un pensamiento, es decir, por un conocimiento o por un sentimiento. Como dije hace un momento, muchas veces uno solo se hunde porque dicen, voy a ponerme a llorar, es mi forma de desahogo, y no es lo correcto. ¿Cuántas personas ocupan el sentimiento como para escapar de la realidad? Por un sentimiento, hay personas que se desahogan comiendo, durmiendo o comprando. Y al final todo tiene una consecuencia. Si no, el más corto es que a final de mes le va a llegar un estado de cuenta, ¿verdad? O a los años le va a decir, mire usted por haber comido tanto de esto, de aquello, una enfermedad. Ahora, literal F, todo acto voluntario es autónomo. Amén. Todo acto voluntario es autónomo. Quien decide tiene conciencia de lo que va a hacer. Por tanto, es responsable. Oiga, aquí estoy hablando de la persona. Todo acto voluntario es autónomo. Estamos hablando de la persona. Quien decide tiene conciencia. Es decir, está consciente de lo que va a hacer. Por lo tanto, es responsable únicamente y no puede culpar a los demás de las consecuencias, que es lo que muchos hacemos. No, es que fulano, es que mengano, mire, nos puede pasar lo peor. Amén. Un ejemplo, en lo laboral o en lo emocional, nos pueden engañar, nos pueden mentir, nos pueden defraudar. Eso no significa que por eso yo tengo libertad para poder ir a hacer cosas malas y después decir, es que fue por su culpa. No es así. Si yo voy y hago algo igual o peor,
también voy a pasar consecuencias. Amén. Ahora, estábamos viendo las fases del acto voluntario. Entonces vimos que es representación previa del acto y sus resultados. Después viene una deliberación o conflicto. De ahí viene una decisión, si lo hago o no. De ahí viene la ejecución. De ahí vemos que esta ejecución o este acto voluntario fue influenciado por un pensamiento o un sentimiento, y que todo acto voluntario es autónomo y que usted y yo somos responsables de nuestros actos. Por eso en ningún juez va a decir, sí, es cierto, la verdad que usted no tuvo la culpa. Aquella persona fue la que lo provocó, y como la persona le provocó, lo voy a usted a disculpar de que lo golpeó con el carro, le disparó con la pistola. ¿Verdad que no? ¿Verdad que a nadie han absuelto por eso? A nadie han absuelto de un crimen solo porque la otra persona lo provocó. No, a ninguno. Solo porque le dijo algo. No. Etcétera. Bueno, segundo punto. Vamos a entrar a hablar un poquito más de esta entrega de la voluntad. El primer Adán y su voluntad es el segundo punto. El primer Adán y su voluntad. Volviendo otra vez a Adán, volviendo a la creación del hombre, cuando Dios hace a Adán, lo hace con una voluntad propia. Amén. Puso delante de él el camino de la obediencia o de la desobediencia. El Señor no hizo a un robot con Adán, sino que a pesar de que lo hizo en esa condición, si pudiéramos hablar una condición perfecta, porque no estaba caído, pero con decisión. Mire qué interesante. El Señor hace o hizo esta creación porque aún Satanás, aún los ángeles, aquellos que fueron contratados o aquellos que fueron engañados, podemos decir, pero dice que Satanás hizo sus contrataciones, y aún el propio Satanás, ninguno de ellos fue creado como un robot, así que ni usted ni yo tampoco. Y a pesar de la caída, se mantuvo esa decisión. Amén, porque usted y yo somos los que decidimos al día de hoy. Entonces, Adán debía decidir voluntariamente. ¿Por qué lo dije así todo pausado? Porque en ningún momento fue obligado. ¿Obligado a qué? A hacer la voluntad de Dios. Nunca fue obligado a hacer algo también a él. No. Adán debía decidir voluntariamente si hacía la voluntad de Dios o la propia. Quiere decir que solo esas dos están. Satanás, es cierto, engañó a la mujer. ¿En qué momento la obligó? ¿En qué momento la agarró y le dijo, come del fruto prohibido? Y agarró el fruto y se lo metió a la boca. ¿Verdad que no? Ni tampoco vemos a un Adán que una Eva agarró el fruto y le dijo, como ya pequé, hoy vas a pecar tú. No. Entonces, la decisión de Adán de pecar fue voluntaria. ¿Por qué? Porque decidió hacer su voluntad, no la de Dios. Amén. Entonces, Adán decide hacer su voluntad. Yo espero que me esté dando a entender en esto. ¿Qué consecuencias hubieron? Bueno, por esa decisión voluntaria de Adán, toda la humanidad fue afectada. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo. Mire, aunque fíjate que aquí, pues si por la transgresión
de uno solo reinó la muerte. Amén. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero aquí estamos viendo la primera parte. Entonces, la decisión de Adán cayó en toda la humanidad y todos fuimos afectados. Porque el pecado entró al mundo por un hombre. Por el pecado, la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. No sé si estoy bien. Hay algunos versículos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero acompáñenme, ahí quedémonos en el Romanos 5 y veamos el versículo 16. Leímos el 17 primero, pero hoy vamos a ver el 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Ok, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. ¿Y cuál es ese pecado? La desobediencia. Ahora, hermanos, la desobediencia es el pecado que nos lleva a cualquier aberración o a cometer más pecados. Porque la fornicación, el adulterio, podemos hablar de la ira, la envidia, la glotonería, la lujuria, todo es una desobediencia a lo que no debemos de hacer. Entonces, también como leíamos en el versículo 17, que por la transgresión reinó ¿qué? La muerte. Fíjese, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque Adán en esa creación dentro del huerto, en esa creación perfecta, él no sabemos cuántos años habían pasado, pero él no había ni envejecido, él no había envejecido. ¿Cuándo empezó a envejecer? Cuando pecó. Entonces, en ese momento entró la muerte, reinó la muerte. ¿Por qué? Porque entonces la muerte vino sobre ese uno, y sobre ese uno para todos nosotros. ¿Quién de nosotros puede o ha podido vencer la muerte? Nadie. Hay un límite para el hombre. Desde Adán para acá, ninguno se ha mantenido vivo. ¿Quién reinó? La muerte. Y entonces vemos que vivían, bueno, el más antiguo, 960 años. Pero de ahí empezaron a bajar. Y ya vemos ahora ya en los Salmos que la vida del hombre es 70 años, los más robustos de 80, dice, imagínense. Y vemos a un Moisés que vivió 120 años. Pero ¿hace cuántos años vivió Moisés? Y la edad era lo más que vivieron 120 años. Y en los Salmos vemos que 70 y los más robustos de 80. Quiere decir que aquel que pasa de 80 tiene pues extras. Reinó la muerte. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia, volvemos otra vez. ¿Qué nos lleva a nosotros a no rendir la voluntad ante Dios? La desobediencia. Amén. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de uno, usted y yo, como todos, fuimos constituidos pecadores. Amén. Entonces, estamos viendo el primer Adán y su voluntad. Hoy vamos a ver, como tercer punto, Cristo, el postrer Adán y la entrega de su voluntad. ¿Ok? Cristo, el postrer Adán. Primero vimos el primer Adán y qué pasó con su voluntad, cómo se comportó. Pero ahora vemos a Cristo, el postrer Adán y la entrega de su voluntad, que son dos cosas muy diferentes. Uno nos llevó a la muerte, pero el otro nos llevó a la salvación.
Por uno entró el pecado, pero por otro entró el perdón de pecados. Por uno entró la condenación, pero por el otro entró la condenación. Por uno entró la muerte, amén, pero por el otro entró la vida eterna. Entonces, en el cielo, voluntariamente, Cristo se ofrece al Padre para redimir al hombre. Amén. Amén. Deme un segundo. Amén. Repito otra, acompáñenme a Hebreos 10:7. Hebreos 10:7. Vamos a ver la diferencia entre estas dos voluntades, en la voluntad del primer Adán y en la voluntad del postrer Adán. Hebreos 10:7 dice, entonces dije, he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces vemos que voluntariamente Cristo se ofrece al Padre para redimir al hombre, su voluntad. Entonces en la tierra conocía cuál era la voluntad del Padre. ¿Quién? Cristo. ¿Dónde dice esto? Bueno, Juan 6:39. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Cristo entregó su voluntad ¿a quién? Al Padre. ¿Cristo vino a hacer lo que Él quería? No. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Entonces ya vamos a ver que esto mismo es para nosotros. Nosotros debemos de hacer nuestra voluntad. No, debemos de hacer la voluntad de Dios. Debemos de hacer la voluntad del Padre. ¿Qué le dio o qué le dijo el Señor a Adán? ¿Qué voluntad le dijo que hiciera? La voluntad de Él, del Creador, no la voluntad de Adán. Entonces, cuando hacemos la voluntad del Padre, va a haber bendición. Pero cuando hacemos nuestra voluntad, hay consecuencias. ¿Qué más? Juan 4:34, ahí está cerca. Juan 4:34. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La amaba más que todo. Mi comida. Oiga, mi alimento diario. ¿O no el alimento es diario? Sí. Mi comida, mi alimento, es que haga la voluntad del que me envió. Oiga, vuelve a aclarar, vuelve a decir otra vez, oigan, yo no estoy aquí haciendo mi voluntad, sino estoy haciendo la voluntad del Padre, la voluntad del que me envió. Y que acabe su obra. ¿Y la hizo o no la hizo? Claro que sí. Ahí sigamos en Juan 5:30. Juan 5:30. Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Oiga, no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. ¿Y qué voluntad buscamos nosotros? ¿Qué voluntad busca nuestra alma? Pues la nuestra. Ahora entiende por qué es necesario ver las fases de la voluntad antes de que vimos qué hizo Adán con su voluntad y versus el postrer Adán con su voluntad.
Y termina, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cristo no vino a hacer su voluntad, Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre. Ahora, en Marcos 14:36 vemos, ahí en el Getsemaní, que Cristo pide al Padre que se haga ¿qué? Su voluntad. Por la decisión de Adán, todos fueron constituidos pecadores. Marcos 14:36. Leámoslo. En el Getsemaní, repito, Cristo pide al Padre que se haga su voluntad. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Amén. Oiga, por la decisión de Adán todos fuimos constituidos pecadores. Pero cuando Cristo hace la voluntad del Padre, es cuando usted y yo somos perdonados y salvos. Entonces, por esta decisión que Cristo hace, por su obediencia, mire, amén. Entonces, en la voluntad existen dos cosas, obediencia o desobediencia, nada más. La obediencia nos ayuda a cumplir el propósito y la desobediencia nos encamina a hacer el pecado, a cometer el pecado. Entonces, por la decisión de Cristo, ¿y qué fue la decisión de Cristo? Obedecer, no la voluntad suya, sino la voluntad del Padre, es que vino la justificación, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué es la justificación? Es aquello que nos permite estar en paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esto de la justificación nos permite que aunque todavía no tenemos un cuerpo glorificado, el Padre nos ve sentados el Padre nos ve junto al Hijo sentado allá en el cielo. No estamos todavía con un cuerpo perfecto, pero esa justificación nos hace que Él nos vea glorificados. Amén. Y cuarto punto, el cristiano y la entrega de su voluntad. Entonces hemos visto, voy repitiendo para que usted no se le olvide. Vimos las fases de la voluntad, vimos la voluntad de Adán, amén, del primer Adán, y después vimos Cristo, el postrer Adán y la entrega de su voluntad, y ahora usted y yo, el cristiano y la entrega de su voluntad. Entonces, cuando estábamos sin Cristo, vivíamos conforme a los deseos de nuestra carne, haciendo siempre el mal. Primera epístola de Pedro, 1:14. Primera epístola de Pedro, 1:14. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Oiga, como hijos obedientes, vuelve otra vez, obediencia. Entonces hay hijos de obediencia e hijos de desobediencia. Nada más. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos. Pero especifica que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Quiere decir que antes de nuestra salvación, antes cuando éramos esclavos del pecado. Entonces, en ese momento, estando como hijos de desobediencia, dimos lugar a la apatía. Y es triste que muchas veces aún aquellos que hemos crecido dentro de la iglesia, que hemos nacido, que hemos crecido ahí, una de las cosas que más nos cuesta luchar para estar en el servicio del Señor, en la iglesia, es la apatía. No queremos ir,
Le decimos a nuestro papá que no nos lleven, que nos duele la cabeza, que estamos enfermos, que tenemos que estudiar. Pero eso es para todos, hermanos, no solo para los jóvenes, esto es para todos. Entonces, hemos dado lugar a la apatía, hemos dado lugar a la negligencia, nos ha importado poco orar, nos ha importado poco buscar de su palabra, nos ha importado poco congregarnos honestamente, nos ha importado poco ofrendar, diezmar, etcétera. Hemos sido negligentes, indolentes, nos ha importado, no importa las demás situaciones, no importa si nuestras familias están bien, no importa. Falta de dominio propio, indecisión, conformismo, doble ánimo. Amén. Todos estos son problemas en la voluntad, porque ¿quién decide? Uno. Entonces, el Señor nos redime y nos presenta a través de su palabra cuál es su voluntad. El Señor a cada uno de ellos, si nosotros vemos a cada personaje en la Biblia, el Señor no llegó a demandarle cosas que no les había pedido. Abraham, vemos que dice la palabra que Abraham cumplió sus leyes y sus mandamientos. Y todavía no estaba la ley mosaica, pero estaba la ley de la conciencia. Entonces, el Señor nos redime y nos presenta a través de su palabra cuál es su voluntad. Por eso venimos de estudiar que para tener un rema debemos estar llenos de logos. Entonces, para hacer la voluntad de Dios, debemos entregar nuestra voluntad. ¿Y cómo es que entregamos la voluntad? Por medio de la obediencia. ¿Y la obediencia viene por medio de qué? De aprender y de leer su escritura, su palabra. Entonces debemos de entregar nuestra voluntad renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Tito 2:12. Enseñándoos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, oiga, vivamos este siglo y oiga estas tres características. Primera es sobria, porque hace un momento le decía, ¿verdad? Ser sobrio, lo que dijo el apóstol Pablo, y aquí Tito lo repite. Sin ser sobrio, si no somos sobrios, no se pueden cumplir las dos siguientes. Entonces dice, vivamos en este siglo que, aunque fue escrito allá en el primer siglo, sigue valiendo para hoy. Entonces dice, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén. Ahora, ¿cómo? Buscando la consagración. Romanos 12:1. Así que, hermanos, Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, debemos de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, buscando una consagración, y esto nos va a llevar a vivir sobrios, justos y piadosamente. Entonces, a medida que entreguemos nuestra voluntad, la imagen de Cristo será formada en nosotros. La voluntad solo se puede cumplir si somos obedientes. Cristo fue obediente al Padre. Adán, el primer Adán, fue desobediente. Vemos los dos casos. Por uno entró la muerte, pero por el otro entró la vida. Por uno entró la muerte, pero por el otro entró el perdón, la salvación. Entonces termino con esto. Toda decisión que tomamos trae consecuencia. Toda. Si soy indolente, van a haber malas consecuencias. Si soy sobrio, van a haber buenas consecuencias. Si soy desobediente,
Dice la palabra que hay maldiciones y castigos, pero si soy obediente hay bendiciones a nuestras vidas. Entonces, el entregar nuestra voluntad, ¿a quién? En este caso, al Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque nosotros estamos siendo formados para encontrarnos con el Hijo. Pero tenemos que ser aceptos ante el Padre. Entonces, el entregar nuestra voluntad permitirá que la voluntad de Dios se haga en nosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su palabra. El Señor le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que hagas y guardes. Voluntad. Le dijo, decide, o eres obediente o eres desobediente. Entonces, el hacer la voluntad de Dios, oiga esto, el hacer la voluntad de Dios nos llevará a alcanzar la plenitud de Cristo. El obedecer a Dios, el hacer la voluntad de Dios, nos llevará a la estatura del varón perfecto. Y ese es parte de nuestra vida diaria, la consagración, la santificación progresiva. Todo está unido, hermanos. Todo es parte de esto. ¿Para qué? Para bendición de su vida y de la mía. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche, que descansen y que el Señor nos ayude a hacer su voluntad. Amén. Tenemos una lucha difícil con nuestra alma, pero no imposible. Por eso Dios es Dios de imposibles. Porque lo que para usted y para mí es imposible, el que doblegar nuestra voluntad, para Él no lo es. Y Él nos ha dado una parte de Él. Él nos ha dado de su Santo Espíritu en nuestras vidas para poder vencer y para ser agradables y llegar un día a la estatura, a la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias a esta hora porque nos has permitido, Señor, una vez más, poder estudiar tu palabra. Gracias por hablarnos, gracias por bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que pasen una feliz noche y que el Señor les bendiga.